Una vez que toda la península arábiga cayó bajo la bandera del Islam, se da inicio a un proceso de expansión sobre los territorios circundantes. Así que los ejércitos árabes empezaron a hostigar simultáneamente las fronteras de las dos grandes potencias de la zona, los imperios bizantino y sasánida. Las primeras incursiones se iniciaron en 633 sobre el territorio de la actual Irak. Abu Bakr envió un ejército bajo el mando de su mejor general, Khalid ibn al-Walid, conocido como la Espada de Alá, hacia la ciudad de Hira, capital de los Lájmidas. Estas fuerzas chocaron con las tropas sasánidas de Hormozd, quienes cayeron derrotados en la batalla de Sayasil o de las Cadenas, en abril del 633. Un mes más tarde, Khalid derrotó a otro contingente persa en la batalla de Walaja y más tarde, en la batalla de Uyes. La ciudad de Hira se rindió en junio de ese mismo año. Para el año 634 y sin Khalid en Irak, pues este había partido hacia Siria, los persas contraatacaron, derrotando a los musulmanes en la batalla de Aljiser o la batalla del Puente, lo que les permitió a los persas recuperar Irak. Ante la necesidad de vengar la derrota, el califa Umar envió un nuevo ejército a las órdenes de Saed ibn Abi Waqqas. Luego de una serie de negociaciones con Rostam Farrokzad, consejero y general de Yadjer III, ambas fuerzas chocaron en la batalla de Qadisiyya, en noviembre de 636. Luego de 4 días de combate, el ejército sasánida se batió en retirada, con una gran cantidad de bajas. Luego de la victoria, los árabes avanzaron hacia la capital del imperio, Ctesifonte, abandonada por Yadjer III, la cual cayó en manos de los musulmanes a principios de la primavera de 637. Los ejércitos persas reunidos en Jalula fueron derrotados en abril de 637. Los árabes se aseguraron el control de Mesopotamia con las capturas de las ciudades de Tikrit y Mosul. Para el año 640, los musulmanes iniciaron la campaña de conquista de Persia. En 642, las fuerzas musulmanas derrotaron a los persas en la batalla de Nihaván. Luego de la derrota, Yadjer huyó hacia las provincias más orientales del imperio. Los árabes prosiguieron su avance, capturando a las ciudades de Isfahán, Herat, Fars, entre otras. Un último intento para detener a los invasores se dio a orillas del río Oxus, en el año 651, con una nueva victoria musulmana, lo que marcó el fin del imperio sasánida. Los musulmanes también se adentraron en los territorios pertenecientes al imperio bizantino. En unos pocos ataques fulgurantes, los árabes se hicieron con el control de Siria y Palestina. En el año 634, y luego de una serie de escaramuzas, las fuerzas bizantinas al mando de Teodoro, hermano del emperador Heraclio, y las musulmanas, bajo el mando de Khalid, se enfrentaron en la batalla de Aznadain. Tras una lucha encarnizada, ante el ataque de los árabes, las filas bizantinas se deshicieron. La batalla terminó con una clara victoria para las fuerzas musulmanas, pero estas, como así también las bizantinas, perdieron muchos efectivos. Con la captura de la fortaleza bizantina de Bosra, al sur de Siria y al oriente del Jordán, y la caída de Tiberíades, luego de la batalla de Fala a principios del año 635, quedó libre el camino hacia Damasco. Tomás, yerno del emperador Heraclio, estaba a cargo de la defensa de la ciudad. El 20 de agosto del año 635, Khalid dio inicio al asedio de la ciudad. Apostó sus fuerzas sobre la ciudad y también en la carretera al norte de Damasco, con el objetivo de interceptar los refuerzos que Heraclio pudiese mandar desde Emesa. La ciudad cayó en septiembre de 635. Heraclio envió un nuevo contingente a retomar la ciudad, al mando de Teodoro, pero este fue derrotado en la batalla de Damasco. Mientras tanto, Heraclio preparaba un nuevo esfuerzo para expulsar de Siria a los invasores musulmanes. Los bizantinos reclutaron un gran ejército en Emesa y marcharon hacia el sur. Las fuerzas árabes retrocedieron hasta las orillas del río Yarmuk, afluente del río Jordán. El 15 de agosto de 636 y durante 6 días, las fuerzas bizantinas y musulmanas se enfrentaron en la batalla de Yarmuk, que terminó con una victoria árabe. Al enterarse del resultado de la batalla, Heraclio quedó devastado y enfurecido. Abandonó Siria y comenzó a preparar al resto de sus fuerzas para la defensa de Anatolia y Egipto. La caída de Jerusalén se produce en el 638, luego de que el patriarca de la ciudad negociase la rendición. Para esa época, ya habían caído en manos musulmanas tanto Alepo como Antioquía y las fuerzas bizantinas cayeron en las batallas de Acir y Puente de Hierro.
En el año 639 cayó Gaza y en 641 el joven general Muawiyah tomó la ciudad de Cesarea Marítima, lo que dio por terminada la conquista musulmana de Palestina. Egipto comenzó a recibir las primeras incursiones árabes al mando de Amer ibn al-As para el año 640. En junio derrotaron a un contingente bizantino en la batalla de Heliópolis. Para el año 642, la ciudad de Alejandría se rindió ante los musulmanes, lo que marcó el fin del dominio bizantino en Egipto. En un intento de retomar la ciudad, se produce el desembarco de un nuevo ejército bizantino en las cercanías de la ciudad a finales del año 645, pero estas son derrotadas en la batalla de Nikiou. Mientras tanto, los árabes enviaron expediciones hacia el sur de Egipto e iniciaron las primeras incursiones en Cirenaica en el año 643. En el año 647 comienzan los ataques contra el exarcado de África, pero la muerte del califa Utmar y la posterior guerra civil detienen los avances de los musulmanes.